En la vida del cristiano hay momentos de dificultad, momentos de dolor, que a veces sentimos, ¿dónde estás, oh Dios? ¿Dónde estás? Hoy la palabra de Dios nos da ánimo, nos da esperanza y nos enseña cómo enfrentar, cómo mantenernos fieles a Él en medio del sufrimiento. Ya vamos a ver. El sufrimiento, lo que fue el desarrollo hasta ahora de este culto, le decía a mi esposa, los hermanos están haciendo spoiler de la predicación, porque en sus acciones de gracia, en las canciones, en los salmos, ustedes se van a dar cuenta que va a haber mucho del contenido de lo que es este sermón. Y yo creo que ese es el Señor. Ese es su Espíritu Santo tratando en cada una de nuestras vidas, porque eso es lo que al final Él quiere, que pongamos nuestra mirada en Él y que lo veamos a Él detrás de los sufrimientos. Lo cierto es que desde el inicio el sufrimiento no era, vamos a decirlo así, la creación no fue pensada con eso. Allí en el inicio usted se da cuenta que Dios le dio al hombre un paraíso, ¿cierto? Y no pasaba un día que terminaba Dios de hacer ese día y decía, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Realmente usted se da cuenta que Dios creó, Dios formó un paraíso donde el sufrimiento no era parte de él. Sin embargo, llegó un momento cuando el ser humano, Adán y Eva, desobedecieron a la única orden que Dios había mandado. Pueden comer de todos los frutos, pero menos el del árbol de la ciencia, del bien y el mal. ¿Qué pasará el día que coman ese árbol? ¿Qué les ha dicho Dios? Ciertamente ese día morirá. Fueron desobedientes a esta única orden. Desde ese momento usted se da cuenta que fueron desterrados de este paraíso y Dios le dijo que la mujer daría luz con dolores de parto, grandes dolores de parto. Y que el hombre, con el sudor de su frente, ¿qué iba a hacer? Trabajar la tierra. Allí comenzó. Fue el pecado, la entrada del pecado, esa llave que abrió la puerta al sufrimiento a todos nosotros. No como un castigo de Dios, sino como consecuencia de nuestras malas decisiones. Allá se originó el sufrimiento. Podemos de repente mencionar por qué el cristiano sufre en esta vida. ¿Por qué el ser humano sufre en esta vida? Quiero escucharle. ¿Por qué sufrimos? A veces por malas decisiones, las consecuencias dan sufrimiento. ¿Por qué más sufrimos? Enfermedades, desobediencia. ¿Por qué más? Pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, nos duele mucho. ¿Qué más? El pecado obviamente trae sufrimiento. Para que Dios sea glorificado. Ese es uno de los grandes, de las grandes enseñanzas detrás de la teología del sufrimiento. Que de repente es fácil o es más fácil predicarlo y enseñarlo que practicarlo, el sufrimiento. Sí, hermanos, muchísimas cosas nos afectan, traen tribulación y dificultad a nuestras vidas, la salud, escasez como la que pasamos, la hermana lo mencionaba durante el desarrollo del culto, el abandono, sentimos miedo por peligro, por injusticia, por persecución, por la predicación del Evangelio, que no lo mencionamos, pero es uno de los grandes motivos y uno de los grandes sufrimientos que encontramos en la palabra de Dios. Algunas aflicciones pueden darse por malas decisiones que tomamos y tenemos que pagar las consecuencias. Otras simplemente pasan por soberanía de Dios que quizás no entendemos. Nuestra mente no lo logra comprender. Estas situaciones de diferente nivel, todos nosotros, toda esta humanidad estará expuesta a ello. Ustedes dirán, no, pero esto pasa porque estamos en Venezuela y en Venezuela hay crisis políticas, económicas. No, mi hermano, en cada país, en este mundo, todos sufren, de distintas maneras.
de distintos niveles, pero van a sufrir, porque el pecado ha arropado este universo, este mundo. Tarde o temprano nos enfrentaremos a situaciones difíciles. Algunas que quizás pensamos haciendo retrospectiva hacia el pasado, decimos, bueno, quizás no he pasado una muy difícil. De repente otros dirán, he pasado algunas que he pensado hasta quitarme la vida, porque no soporto más. En este mundo tendremos aflicciones. ¿Quién dijo esto? Jesucristo lo dijo. Y sea cual sea la causa, nuestro dolor, ese que Dios ha permitido, es bueno y es para bien de nosotros, lo que dice Romanos 8:28. Pues para los que aman a Dios, todas las cosas le llevan a bien. Esto es conforme a lo que sus propósitos han sido llamados. Como le decía, nuestra mente es finita porque nosotros no logramos comprender por qué me pasa esto, Dios. Pero la mente de Dios sí es completa. Él puede comprenderlo todo. Entonces, siendo esto una realidad, el sufrimiento en la vida del cristiano, ¿cómo espera Dios que podamos reaccionar cuando lleguen los días difíciles, sabiendo que todos vamos a pasar por esos días? Hoy vamos a estar estudiando o revisando dos pasajes. Uno se encuentra en el libro de Job 1:22, y el otro se encuentra en Hebreos 10:23. Si me pueden ayudar, un hermano que lea fuerte Job 1:22 y otro que lea Hebreos 10:23. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. ¿Y qué dice Hebreos 10:23? Amén. Mantengámonos firmes o mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo tengo al menos dos principios que me gustaría compartir con ustedes. El primero está basado en Job, el segundo en Hebreos, pero ambos se complementan. El primero dice así: los creyentes debemos aprender a recibir de parte de Dios tanto los días de paz como los días de sufrimiento. Los creyentes debemos aprender a recibir de parte de Dios tanto los días de paz como los días de sufrimiento. ¿Quiénes conocen la vida del siervo Job? ¿Quiénes han podido leer todo este libro? Mucho. Ok, vamos a hacer un pequeño resumen, porque es un libro extenso, de al menos los dos primeros capítulos que presenta la situación por la que estaba pasando Job. Dice en Job 1:1, usted que está cerquita de Job, que era un hombre en la tierra de Uz, un varón llamado Job, hombre perfecto y recto, temeroso a Dios y apartado del mal. Era un buen hombre. A este le nacieron 7 hijos y 3 hijas. El 3 tenía una hacienda de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales, era una persona importante. Versículo 5 menciona que era un hombre consagrado a Dios, el cual se preocupaba hasta por sus hijos y que estos no pecaran contra Dios. Ofrecía ofrendas y holocaustos por ellos, por si habían pecado. Pero vemos ya en el versículo 13 y el 19 que por los planes soberanos de Dios, que a veces no entendemos, Job perdió todo lo que tenía de manera repentina y trágica. A pesar de esto que acontecía, en el versículo 22 dice que Job no renegó contra Dios, lo que acabamos de leer. En esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Posteriormente vemos en el capítulo siguiente, el capítulo 2, versículo 7, que Dios permitió que también Job se viera afectada su salud. Cayó sobre él una lepra en todo su cuerpo, al punto que Job tenía que agarrar un palito y rascarse por la picazón que tenía. Y como si fuese poco, en el versículo 9 del capítulo 2 menciona que su esposa, en lugar de animarle, le presionaba para que renegara de Dios. Decía, maldice a Dios y muere, decía. Y como si fuese poco, en el versículo 11 llegan unos amigos de Job, que fue parte de lo que leía Freddy, que en vez de animarle, de darle fortaleza, querían como que también
sumar más carga a su sufrimiento, diciendo que algo hiciste y por eso es que estás pasando todo lo que estás pasando. Job en poco tiempo experimentó quizás una de las cosas uno de nuestros mayores temores. Job perdió su fuente de provisión, Job perdió toda su familia, su salud se vio perjudicada al punto de que los leprosos en esos tiempos eran personas que eran alejadas del pueblo, ¿no? Era un inmundo, no se pueden acercar a él, el rechazo. Job, además de esa ayuda idónea que tenía, que Dios ha puesto para apoyar al hombre, no le estaba ayudando, ¿cierto? Más bien estaba presionando a renegar de Dios. Y como si fuese poco, los amigos que venían sumaban más sufrimiento a su vida. ¿Usted se imagina pasar por todo ese escarnio que pasó Job? Difícil. Lo interesante de todo esto que Job estaba experimentando fue su respuesta. Y nos vamos a centrar en el versículo 10 del segundo capítulo. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Aquí está la respuesta de Job ante la oferta de su esposa. Maldice a Dios y muérete. Job le dice, está reaccionando como una mujer que no conoce a Dios. ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? Nos llama la atención que cuando leemos el inicio y vemos que Dios permita que Job pase por todo esto en su vida, eso genera en nosotros los cristianos un asombro. Como si este era un varón perfecto, era bueno, no hacía mal. Dios permite que pase por situaciones tan difíciles. ¿Por qué Dios permite que Job sufra? En nuestra mente finita, sin aparente razón. Y es que nosotros tenemos una expectativa de que Dios debe suplir todas nuestras necesidades y decir sí siempre en nuestras oraciones. Y no estamos dispuestos a recibir de Dios un no. Y no estamos dispuestos a recibir de Dios, en vez de más bendiciones, situaciones de sufrimiento y de dolor. Es como que, Dios, tú debes responder con bendición siempre a mi vida. Nos ponemos en esas posturas de donde no queremos esperar un sufrimiento. Y allí vemos que llega desánimo, llega tristeza, llega impotencia, llega frustración y a veces hasta amargura con Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto? Hemos mencionado esta pregunta, la hemos hecho. Señor, ¿por qué permites que yo pase por esto? ¿Por qué permites que tal persona, que tal hermano pase por esto? Queremos estar bien y nos cuesta prepararnos para sufrir. Nos dejamos seducir por el deseo de nuestra carne y esta sociedad que está de espalda a Dios a una vida plena y sin sufrimiento. No queremos sufrir en este mundo. ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Queremos cumplir nuestros anhelos, nuestras comodidades y olvidamos algo importante. Nosotros existimos para la gloria y para la honra de Dios. Sea la situación por la que estemos pasando, vivimos y existimos es para su gloria. No somos nuestros, hermanos, somos de Él. Hemos sido comprados a precio de sangre. Por tanto, como somos suyos, aunque suene difícil de entender, Él es Dios soberano y puede hacer con nuestras vidas como Él quiera. Son parte de la teología del sufrimiento que es difícil escuchar. Que muchas iglesias no predican porque hablar de sufrimiento significa hablar de gente que se va. Hablar de gente que no está dispuesta a sufrir. Pero el mismo Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Tenemos entonces que hablar de eso también. Nuestro Dios es un Dios soberano y permite muchas de estas cosas para bienes que son mayores y que quizás no podamos entender. Él puede tomar la decisión de actuar según su propia voluntad.
En su mano está el poder de la vida y de la muerte. Y como alfarero la moldea según su propia voluntad y propósito, no según el nuestro. Sin embargo, mis hermanos, esto no quiere decir, discúlpenme la expresión, que Dios es un Dios malo, un Dios sádico, un Dios que nos quiere hacer sufrir. No. Porque si no, iría en contra de una de sus características, que es un Dios bondadoso, que es un Dios misericordioso, que es un Dios paciente, que es un Dios bueno. Pero sí forma parte de una de sus características, su soberanía, su poder. Cuando leemos a veces en los salmos que dice, temed al Señor tu Dios, muchas veces no se refiere a un temor reverencial, de reverencia hacia nuestro Dios. Era un temor de entender que si Dios quiere acabar con tu vida, lo hace. Son conceptos difíciles de entender, pero Él es soberano sobre la vida. Y Él actúa según su voluntad y su propósito. Como le decía, Dios no es sádico para hacernos sufrir, pues Él sabe hasta qué punto podemos resistir la prueba. Y con la prueba Él envía la salida. Dios es un Dios soberano, pero también misericordioso y buen Padre. Y sabemos que en su voluntad encontraremos bienestar a nuestras vidas. Imagínese que usted tiene un hijo que está enfermo. Está muy enfermo. Y que sabe que si su hijo no recibe una inyección, no se va a curar y quizás hasta muera. Pero usted sabe que esa inyección le va a doler. Y usted decide no ponérsela porque si le pone la inyección al niño, le va a doler la inyección. ¿Usted está siendo un buen padre o un mal padre? ¿Por qué? Exactamente. A veces nuestro Señor nos permite pasar por situaciones que son dolorosas en nuestras vidas, pero que si no lo pasamos, más adelante nos puede pasar algo mucho peor. A veces Dios va a permitir sufrimiento en nuestras vidas, pero con un propósito mayor. Si usted le dice al niño, el niño dice, no me pongas la inyección, por favor, que duele, no me la pongas. No se le parece mucho, Señor, no me permitas pasar por este sufrimiento, Señor. Nuestra mente finita no comprende toda la mente de Dios. El futuro no lo comprende. Nosotros estamos hasta aquí, si pensamos en el futuro nos afanamos. Nuestro Señor conoce el futuro. Y Él dice, es necesario. Sufre por un momento. Las aflicciones forman parte de la vida cristiana, pero no son el final para ellos. Mis hermanos, si hablamos de sufrimiento, hablemos de Jesús. Nunca existió un hombre que recibiera un trato tan injusto y vil como el que recibió nuestro Señor Jesucristo. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentaba el sufrimiento. Isaías 53:3. El Hijo amado en el cual el Padre se complace, recibió el castigo más injusto, ofensivo, vergonzoso, humillante que la sociedad podía dar. Quizás el más malo, lo merecía. Pero Jesús, siendo siervo obediente, vino al mundo y aunque nunca pecó y de ninguna manera, recibió un castigo como culpable. Pero Él podía bajarse de la cruz. Pero Dios podía detener todo su sufrimiento. Jesús podía decir, ángeles, vengan, defiéndanme. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía que había un propósito mayor detrás del sufrimiento. Gracias a su sacrificio tormentoso y temporal, todos los creyentes podemos disfrutar de la vida eterna. La vida eterna que nos espera a todos nosotros, más allá del sol, por encima del sol. No habrá sufrimientos, ni lágrimas, ni dolor, ni enfermedad. No habrá muerte, no habrá necesidad. Esa será nuestra eternidad. Esa será nuestra eternidad. Mientras tanto, mis hermanos, ¿qué nos toca? Seguir aprendiendo a confiar en Dios. Seguir aprendiendo a confiar en Dios en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Como dice Pablo,
Esto es solo una leve tribulación momentánea. Esto, 80, 90 años al más longevo, es nada comparado con la eternidad. Es nada, mis hermanos. Otra vez, nuestra mente finita les cuesta creerlo, les cuesta verlo. Pero es nada, confiemos en eso. El sufrimiento presente no se compara con la gloria venidera. Lo que veía Esteban al ser crucificado. Veo los cielos abrirse, la gloria de Dios. El Hijo sentado al lado del Padre. ¿Confiamos en eso? ¿En esa gloria que vendrá? ¿Sí? Amén, mis hermanos. Debemos estar dispuestos a sufrir ahora con la mirada en la gloria eterna. Cuando pensemos en el sufrimiento, pensemos en que forma parte de un mismo vaso que debemos tomar junto con la paz y tranquilidad. Vaso de sufrimiento, vaso de paz y tranquilidad. El cristiano no puede escoger solo uno. Si no estás dispuesto a tomar uno, no puedes tomar el otro. Forma parte de un mismo vaso. También recordemos, mis hermanos, que si seguimos respirando, si tenemos un techo, abrigo, comida, redención, todo es por puro amor, misericordia, todo para gloria de Dios, todo es por Él y para Él. Y también recordar que si no tenemos techo, que si no tenemos abrigo, que si no tenemos salud, que si estamos por necesidad, también entender que forma parte de su gloria, que forma también para su gloria y para su honra. Amén. Amén. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Debemos recibir los dos. El Señor permitirá tiempos de bonanza y también tiempos de escasez. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Habrán tiempos de facilidad y tiempos de dificultad. En la historia de Job existen dos posturas, la del siervo Job, que aprendía a recibir el mal con buena actitud, y la de su esposa, que actuaba como una incrédula negando a Dios. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando lleguen esos tiempos? ¿Qué vamos a decir? ¿Nos quejaremos delante de Dios? O diremos, Señor, gracias, aquí sigo, confiando en ti. Y sí, mi hermano, no quiero con esto disminuir el sufrimiento de muchos de nosotros, de muchos de ustedes, que quizás están pasando por situaciones difíciles, quizás con una oración que tienen muchos años orando, quizás con una calamidad, quizás así como decía Pablo, Señor, quítame este aguijón. No quiero disminuir su sufrimiento que es real. Dios ha puesto los sentimientos en nosotros, ha puesto las emociones en nosotros. Lo que sí quiero es animarnos a encontrar en la palabra de Dios la respuesta o el cómo esperar o el cómo actuar, cómo Dios espera que actuemos cuando lleguen esas situaciones. Y es por eso que el autor de los Hebreos, ahora vamos a leer Hebreos 10:23, nos ayuda a cómo poder actuar cuando lleguen las situaciones difíciles. ¿Quién lo puede leer? Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes y fluctuados la profesión de nuestra esperanza, porque Dios es el que la recibe. Amén. Aquí el segundo principio esta mañana dice así: la serenidad y firmeza en medio de la dificultad radica en recordar la fidelidad de Dios. La serenidad y firmeza en medio de la dificultad radica en recordar la fidelidad de Dios. En el contexto de este pasaje podemos encontrar los beneficios que tiene el cristiano gracias al sacrificio de Jesucristo. Del versículo 19 al 22 encontramos que ahora podemos entrar delante de la presencia del Padre por los méritos de Cristo, si nos acercamos con corazones sinceros y con la confianza de que somos santos en Él. También usted va a revisar, posterior, versículos 24 y 25, una exhortación a no solo mantenernos firmes, sino también a motivarnos los unos a los otros a las buenas obras, considerando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es en este contexto en que el autor de los Hebreos, no sabemos quién es, nos hace la orden, el mandato, a mantenernos firmes y sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él hace un llamado a estar firmes sin fluctuar.
Esto quiere decir a estar inconmovibles, con bases sólidas para no ser removidos. Bases firmes con bases sólidas, como un árbol con raíces profundas, que llega a la tempestad y nada lo va a tumbar. Como una casa que está cimentada en la roca, en un terreno estable, para que cuando llegue la tempestad, ¿qué pasa con esa roca? Se mantenga firme. Esta es vamos a decir, la ilustración a la que podemos recordar cuando pensemos esto, de estar firme sin fluctuar. En la esperanza que profesamos, dice aquí, o firme en la fe en lo que confesamos, en lo que creemos. El llamado es a que podamos mantenernos firmes en lo que hemos creído. Que recordemos eso que hemos creído como algo que nos mantiene firmes y que no nos va a permitir que sucumbamos ante la presión del dolor, de la dificultad. Firme en la esperanza que tenemos. Y esta firmeza, como les decía, radica en recordar la fidelidad de aquel que prometió. En su soberanía Dios prometió estar con nosotros y enviar consuelo mientras esperamos su regreso. Mis hermanos, Dios no nos debe nada a nosotros. Dios no nos debe nada. Y eso es algo que debemos entender. No es porque tú le has servido, porque has sido un buen ser humano, porque has sido un buen hijo, porque le sirves a la iglesia, porque vives una vida sin huyendo al pecado. No por eso el Señor se mantiene fiel hacia contigo. No es por eso que Él es fiel. No es que si tú eres bueno, Él es bueno contigo, y si tú eres malo, Él es malo contigo. No se trata de eso. No hay nada que hayamos hecho o que debamos hacer para alcanzar el favor de Dios. No hay nada bueno en el hombre. Dice que son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno en nosotros. Y si hay algo bueno en el cristiano, es el Espíritu Santo de Dios que puso en nosotros y que nos ayuda a actuar, nos lleva a actuar vidas agradables a Él. Por lo tanto, no hay nadie que pueda ante Dios decir: Señor, pero si yo te sirvo, ¿por qué me pasan estas cosas tan difíciles? Señor, pero si yo soy un buen siervo, un hombre fiel a ti, ¿por qué permites que pase por estas situaciones que no puedo soportar? El que se presente delante de Dios con este tipo de reclamos no ha comprendido ni siquiera por qué hace las cosas que hace. Si nosotros al final le servimos a Dios es por puro agradecimiento. Porque nosotros, sin merecer nada, Él envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. No lo hizo porque, bueno, ellos merecen ser salvados. No, mi hermano. No. Por pura misericordia, por puro amor, es que el Señor ha hecho con nosotros. No podemos pensar que mi servicio o santidad es un signo o es igual a una vida sin sufrimiento. Tener esta teología es una teología que está confundida. Si no, ¿por qué Pablo sufrió tanto? Un varón que sabemos que hasta lo último de su vida la dedicó al Señor. Y hasta lo último de su vida fue sufrimiento en esta tierra. Hasta morir por Él. Más bien, nuestra fe y confianza en Él se basa en recordar que Él permanece fiel a su palabra. Es decir, Dios es fiel y se mantendrá fiel a las cosas que Él dijo que hará. En esto radica la fidelidad de Dios, de que Él cumple lo que Él ha prometido. ¿Lo ven? Dios es fiel con nosotros porque Él es fiel a lo que Él prometió, a lo que Él dijo que hará. Dios no es hombre para mentir. Si dijo, se hará. Números 23, 19. Mis hermanos, y esto nos debe llenar de profunda paz, de que su fidelidad hacia nosotros no depende de nosotros mismos. ¿Usted se imagina que Dios le pagara conforme a sus maldades? No estuviéramos aquí, mis hermanos. Por pura misericordia, por puro amor, por puro perdón, Él ha decidido ser fiel a nosotros a pesar de nuestra infidelidad. Gracias, Señor. Entonces, nosotros como cristianos luchamos por permanecer fieles a Dios.
Esto es una lucha que todo creyente tiene en las diferentes medidas. El nuevo creyente la tiene de una medida, el que tiene unos cuantos años del Señor también la tiene, pero todos luchamos. Pero entonces, ¿cómo luchar? ¿Cómo mantenernos firmes sin fluctuar en medio del sufrimiento? Aquí encontramos algunos principios. Debemos recordarle a nuestra alma que espere en Dios, que nuestra alma no se abata en medio de la dificultad. Era parte de lo que cantábamos en esta canción en la que precedió a la predicación. Espera en Dios, espera en Dios. Este canto fue inspirado en el Salmo 42. ¿Quiénes lo han leído? Le animo a que lo anote allí y lo lea, mis hermanos, porque este es un salmo que nos llena de ánimo, que nos lleva de mucha confianza, de mucha esperanza en el Señor. En ella, el salmista lucha contra la duda, contra el sentimiento de silencio aparente de Dios, contra el temor y aún contra el dolor. Dice el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Recordar a nuestra alma, mis hermanos, que confía en Él. Cambiar las mentiras de duda, de sentimiento de silencio, de temor, con verdades de la palabra de Dios. Cuando vengan esos sentimientos, esos pensamientos, Dios te dejó solo. Dios no te quiere. Y ahora, ¿dónde está tu Dios? Lo que le decía el salmista, ¿dónde está tu Dios? Cambiar esas mentiras de Satanás por verdades de su palabra, por promesas de su palabra. Verdades sobre su compañía, verdades sobre su provisión, verdades sobre su protección, sobre su amparo, su fortaleza, sobre su misericordia, sobre su paz, sobre su consuelo. Espera, alma mía, en Dios. Espera, alma mía, era lo que cantaba el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Hablándose hacia él mismo, hacia su mente, hacia sus pensamientos. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Esto es tremendo porque quizás no estamos acostumbrados a eso, a predicarnos a nosotros mismos. ¿Por qué te abates, Óscar? Espera en Dios. Espera en Dios. El salmista experimentó un abatimiento en su ser y él mismo se animó a esperar en Dios, a mantener su confianza en Él, a mantenerse firme y no dudar, a no conmoverse por la situación ni renegar de Dios. El versículo 6 y la parte A de este Salmo 42 dice, Dios mío, mi alma estará abatida en mí. Está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti. Aquí vemos otra forma de cómo luchar en los momentos de sufrimiento. Su respuesta ante la situación fue de orar y recordar a Dios. En el Salmo 42:5, él se habla a sí mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te estás abatiendo? Y en el 42:6 habla a Dios. Señor Dios, mi alma está abatida en mí. Mi alma está abatida en mí, Señor. Me acordaré por tanto de ti. Me acordaré por tanto de ti. La canción decía, esto recuerdo, traigo a mi corazón. Esta es mi esperanza, el Señor es mi porción. Jamás se termina su misericordia. Tus bondades nunca fallan, nuevas son cada mañana. Tú eres siempre bueno, tus promesas son verdad. Y al que en ti confía guardas en completa paz. No me das explicaciones, mas conmigo sé que estás. Mi alma está en espera, pues aún he de alabar. Llenaba su mente con la palabra de Dios, con la esperanza en Dios, con la confianza en Dios, con las promesas de Dios. Él recordaba su misericordia, su cuidado, su consuelo, su presencia, su refugio en el dolor y todas las cosas que el Señor ha hecho a nuestro favor. Bueno, hacía su favor y también nosotros lo hacemos. Esta debe ser una práctica en la vida cristiana, el recordar.
El recordar las grandes maravillas de nuestro Dios, sus portentosos milagros. Recordar su cuidado, su provisión, su protección. Y cómo siempre estaba con ellos. Y cómo siempre estaba con nosotros. Esta es una práctica común en la vida del cristiano. Una disciplina cristiana. En donde estés, en cualquier momento. No tiene que ser específicamente el momento, en tu tiempo devocional. Mientras vas al trabajo, recordar, gracias a Dios por cómo tú me has sustentado. Gracias a Dios por la mata de mango que daba que cargar 3 veces al año. En 2016. El maná que comía Ángel. Es recordar, mis hermanos, gracias Señor. Porque me sustentaste, porque me amparaste, porque me cuidaste, Señor. Gracias Dios porque me sanaste. Gracias Dios porque estás conmigo. Gracias Dios por el plato de comida. Gracias Señor por el techo. Gracias. Al mismo tiempo recordar sus promesas, tanto las cumplidas, por eso es que Él es fiel, como las que cumplirá, por eso tenemos esperanza. Él dijo que vendría como Mesías, ¿lo hizo? Fue fiel, cumplió su promesa. Y Él vendrá, ¿cierto? Y lo esperamos, con esperanza. En eso pensar, en eso meditar, en eso recordar. El Salmo 77:11 dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo también memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Versículo 12. Meditar. Meditar tiene que ver con una reflexión profunda acerca de un pensamiento. Cómo el Señor abrió ese mar para que pasara el pueblo en seco. Señor, tú eres poderoso, porque ¿quién puede abrir un mar así? ¿Quién puede hacer que la tierra se secara para que pudiesen caminar? No es solamente un recuerdo, así, es pensar en eso. El pueblo de Israel, mis hermanos, es recordado por su terco corazón, duro de servir, y como muchas veces olvidaba los grandes milagros de Dios. ¿Sabe qué? Nosotros somos iguales. A veces se nos olvida en la tribulación las grandes maravillas de nuestro Señor. Por eso debemos recordarlas. Debemos hacer esto como una práctica constante. Y no sé si usted se da cuenta que en nuestros cultos también hay un tiempo de acciones de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que se hace esto? No piense que es por llenar un espacio de 25 o 30 minutos que hay que llenar en el programa. Hay una motivación profunda. ¿Cuál es? Por obediencia lo hacemos. ¿Pero por qué más? Para edificarnos, mis hermanos. ¿Cuántos de aquí no hemos salido animados? No hemos salido con esa confianza del Señor más profunda cuando escuchamos cómo el Señor ayudó a un hermano. Y pensamos, grande eres tú, oh Dios. Poderoso eres tú, oh Señor. Fiel eres tú, oh Dios. Misericordioso eres tú, Señor. Que nos protege, que nos guarda, aún en las cosas que quizás pensamos más simples o más sencillas. Y eso es recordar las grandes maravillas, las grandes bondades de nuestro Señor. Por eso lo hacemos. Y por eso usted ve el ánimo siempre de nuestras hermanas directoras a que traiga su acción de gracia, a que traiga su motivo para recordar las maravillas de Dios, para recordar el gran poder de nuestro Dios. El que hizo los cielos y la tierra sigue ayudándonos, sigue fortaleciéndonos, sigue animándonos, sigue dándonos esperanza, sigue estando su consuelo con nosotros. Es por eso que lo hacemos. Al poner nuestra mirada en la fidelidad de Dios y en las promesas que Él ha hecho por nosotros, podemos permanecer firmes en medio del dolor. Si es cierto, esto no cambiará quizá la situación por la que estemos pasando. El enfermo no se sanará porque usted es fiel y confía en el Señor, a menos que sea su voluntad, obviamente. Pero sí tendremos una perspectiva diferente. El afán disminuirá. Pero quizá ya, Pablo, por nada estés afanoso, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones. ¿Y qué pasará? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes en Cristo Jesús.
cuando recordamos, cuando nos acercamos a Él en oración, nos da paz. 2 Corintios 1, versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es recordar todas las promesas del Señor Jesús, de Dios. Los estudiosos han intentado contar estas promesas y aunque los números pueden variar, un recuento notable del erudito bíblico Herbert Lockyer en su libro Todas las promesas de la Biblia sugieren que hay más de 8.000 promesas en la Escritura. ¿Cuántas sabe usted? 8.000, mis hermanos. Este recuento incluye promesas de presencia, de provisión, de protección, de vida eterna, entre muchas otras. Muchas ya han sido cumplidas, otras son cumplidas de manera progresiva, que Dios estará con nosotros, eso se mantiene progresivamente, que Dios nos sustentará, eso se mantiene progresivamente. Y otras están por cumplirse, como esa que esperamos del regreso de nuestro Señor. Podemos recordar las promesas del Señor, tanto las cumplidas como las que faltan por cumplir. Podemos hacerlo en los tiempos de sufrimiento. Muchas veces pasa que en medio del sufrimiento nos centramos en el sufrimiento. ¿Cierto? En la situación difícil, ahí ponemos nuestra mirada. Y olvidamos poner nuestra mirada en aquel que puede resolver la situación o que nos puede dar paz y consuelo durante la situación. Y era lo que hacía el salmista. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Aún he de alabarle. Entonces, el poner nuestra mirada, recordar las promesas de Dios, nos lleva a tener que conocer a nuestro Dios, a tener que conocer y meditar en su gran poder y fidelidad hacia con nosotros. Él se ha mantenido fiel y seguirá fiel, mis hermanos. Él no nos dejará. Su auxilio estará con nosotros en medio del sufrimiento. Por eso nosotros permanecemos fieles y lo obedecemos y confiamos en Él. Como le decía en Juan 16:33, Jesús hablaba hacia sus discípulos. Él le estaba diciendo que ya era hora de que fueran dispersados, de que todos fueran perseguidos y que Él se encontrara solo. Él le decía, estas cosas os he hablado para que a mí tengas paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo mío. Nuestro Señor ha vencido este mundo, ha vencido los sufrimientos de este mundo. En Él podemos encontrar paz, su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Él ha vencido, tengamos paz en medio de la aflicción que encontramos en este mundo. Cada lágrima, mi hermano, que usted ha derramado es valiosa delante de Dios. Él comprende nuestra situación, Él sabe nuestro dolor, Él padeció como nosotros, Él no es ajeno. Por eso envía su paz, su consuelo. Como Él decía, es bueno que yo me vaya porque enviaré el Consolador que estará con ustedes. Porque Él sabe que lo que íbamos a pasar en este mundo era de sufrimiento y era necesario de su consuelo para poder sobrellevarlo. En su promesa, Él nos llenará con una paz que sobrepasa todo entendimiento y de esta manera vivir sin afán. Por último, mis hermanos, recordemos que los sufrimientos dentro de sus planes es que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor, podamos conocerle más, podamos saber de esas bondades, de esas maravillas, pero ya de forma práctica. Quiero que busquemos todos Job 42, versículo 5. Job 42, versículo 5. ¿Lo tenemos? Leámoslo todo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había escuchado acerca de la soberanía de Dios. Pero ahora Job dice aquí, ahora veo al Dios soberano. Hermanos, que después de la situación difícil, después de la tribulación, podamos decir,
Había escuchado que mi Dios era proveedor, pero ahora veo la provisión de Dios, ahora veo cómo Dios me provee. Había escuchado que Dios era un Dios que podía sanar, pero ahora veo que Él puede hacerlo. Había escuchado que Dios da paz, pero ahora veo cómo Dios me dio paz durante tal situación. Que nosotros podamos decir como Job: de oídas te había oído, Señor, pero ahora te veo realmente como eres. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. A gracias a Dios por su consuelo, por su fortaleza. Y a pedirle que nos ayude a recordar siempre sus promesas, sus grandes bondades. Oremos. Padre, muchísimas gracias una vez más, te amo, por esta mañana preciosa, Señor, donde nos has permitido recordar tu palabra, nos has permitido recordar tu grande poder, Señor. Nos has permitido recordar por las situaciones difíciles que hemos pasado, que estamos pasando, pero por encima de ellos recordarte a ti como un Dios soberano, un Dios fuerte, un Dios poderoso, que nos ayude en medio de ellas, Señor. Que a veces cuando no veamos tu respuesta o la solución, sí vemos tu consuelo, tu paz, el gozo que tú das en medio de ellas, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles en medio de este sufrimiento, fieles en medio de este mundo que cada día más te lleva a renegar de ti. Fieles, Señor, y obedientes a lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Ayúdanos a mantenernos así, Señor. Ayúdanos a comprender, aunque es difícil saberlo, Señor, de que sí, tú permitirás los días de bendición, pero también los días de sufrimiento, Señor. Permitirás los días de bonanza, pero también los días de escasez. Ayúdanos a comprender y a confiar en ti en cualquier sea el día que llegue, Padre. A mantener nuestra esperanza firme, Señor, en lo que tú has prometido, en lo que tú has hecho, en lo que tú harás, Señor. Por favor, Padre. Muchísimas gracias damos otra vez, Señor, por todas las cosas que tú has permitido que pasemos, Dios. De las más difíciles, de las menos difíciles. Gracias por el consuelo que nos ha dado como hermanos, como iglesia, Señor, por cada situación dura, Señor. Confiando en que las próximas que vengan, Señor, tú seguirás con nosotros. Tú estarás con nosotros. Tus promesas están ahí. Tus promesas son verdad, Señor. Y tú guardas en completa paz a aquel cuyo corazón en ti permanece, Señor. Ayúdanos a permanecer así, Señor. Firmes, Señor, sobre las rocas que eres tú, Jesucristo, con nuestras raíces cada día más profundas a ti, Señor, con convicciones más fuertes que no permitan que las dificultades de este mundo nos derriben, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, que nos ayuda a continuar, Señor, a permanecer firmes. Muchísimas gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Muchísimas gracias por Jesucristo y sus méritos que hoy nos permite estar delante de ti, Señor. Alabándote, adorándote, acercándonos a tu presencia con paz, Señor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu amor, por tu cuidado, Señor, y por las cosas que sigue haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Sé tú glorificado en todo, Señor, porque para ti es toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Por eso te cantamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, porque tú te lo mereces, Señor. Bendito eres tú por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos.